Hola, soy María del Carmen, espero que estén bien. Vamos a leer y reflexionar sobre el capítulo 5 de Romanos. Bien. Lee el primer versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que ya veníamos hablando, ¿no? Lo que nos justifica es la fe. La fe. Pero esa fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Como Abraham, la fe de Abraham fue probada y Abraham, una vez que tuvo fe, vamos a leer cómo tenemos muchas semejanzas con Abraham. Nuestra fe se va cada vez desarrollando en una forma más parecida, una forma metódica, adquirida por la vida, ¿no? Como que la vida Dios nos va llevando en las fases que tuvo Abraham. A ver, entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe es lo que nos justifica, sí. Y la fe no en cualquier cosa, sino en Jesucristo. Seguí leyendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Decidimos estar firmes en esa fe y tenemos esperanza. ¿Te acuerdas lo que leímos? Sí. Que decía Pablo que Abraham había creído, había luchado por esa fe prácticamente, en esperanza contra esperanza. O sea, esperanza, ¿te acuerdas que lo leímos? Eran unos cuantos puntos, ¿no? Esperanza contra esperanza tuvo. Y ahí menciona la palabra esperanza. ¿Es la esperanza de qué? Seguí leyendo, a ver, léelo de nuevo, a ver qué dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en que seremos declarados hijos de Dios. No alargues. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que las tribulaciones son necesarias para aferrarnos a esa esperanza. A la esperanza. Como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando todo era negativo y todo parecía que no se iba a cumplir, aumentó la apuesta y dijo, mayor esperanza aún. Se enriqueció en esperanza. Esperanza contra esperanza. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea que la tribulación es necesaria ¿para qué? Para hacernos crecer en esa esperanza. Es como que entonces, por fe fuimos justificados. Por fe en Jesucristo fuimos justificados. Por fe en Jesucristo dice que teníamos paz, ¿no? ¿Dónde dice eso? Antes. ¿Cómo decía? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por fe entonces también tenemos paz. No con el mundo pecador, con el mundo perdido. No, tenemos paz con Dios. Por fe. La fe en Jesucristo nos incluyó en esta gracia, en este regalo que Dios da de que seremos incluidos en la gloria de Dios. Recibimos, entonces confiamos y ahí Dios trae una tribulacioncita, ¿no? Dios no, pero vivir en el mundo con fe, inevitablemente tribulación entre medio. Pero en la tribulación Dios la permite, ¿por qué? Porque sabe que la tribulación nos vuelve a la esperanza y nos hace crecer en esperanza. Como Abraham, que creció en esperanza contra esperanza. Seguimos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que todo estaba bien, porque Dios no te salva de enfrentar el mundo, pero te dio un paquete en Jesús, te dio un paquete completo ya. Entonces, la semilla de la perfección ya la tenías. Entonces, Dios no le teme a que su Hijo esté en el mundo, porque sabe que la vida que Él le dio vence el mundo. Bueno, dale.
Pará. Porque todo eso, al final, ¿qué termina pasando? No avergüenza, dice, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya fue antes derramado. Bien. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. O sea que Jesucristo murió por los impíos. No murió por nosotros una vez que arreglamos nuestras vidas. Murió por esos que tenían sus vidas en desorden, caos, sus vidas en pecado y que estaban sumergidos en sí mismos. Aún por eso murió y entonces les concedió la promesa del perdón, la vida eterna y de vivir en comunión con Él. Está, ahí ya está. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguno podría atreverse a, ¿no? tipo un Che Guevara ahí, tipo no sé qué. Pero ¿en qué muestra? Seguí. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ¿fue alguno el que murió por el bueno? ¿Alguno de por ahí? ¿Un fulano de tal? A ver, seguí. ¿Quién murió por el...? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, que cualquiera dice, qué bueno que es este tipo, y capaz que lo ve, y es como una adoración que te viene por aquel que es bueno, yo qué sé, el Papa. El Papa. Qué bueno que es el Papa. Y entonces si alguien se mete con el Papa, se mete conmigo. Y si tengo que morir por el Papa, muero por el Papa. Y mi abuelito es tan bueno, hizo tanto por mí. Mi mamá, mi papá fueron tan buenos conmigo toda la vida. Si alguien se mete dale. No. No te vayas por eso la de... No es la rama. Es reflexión. ¿No? Que cualquiera naturalmente le viene esa... naturalmente, que no está loco y no es un egoísta excéntrico. Cualquier persona normalmente, si ve a alguien bueno, se dispone a dar su vida por esa persona, si es que tiene que hacerlo. Pero Jesús muestra su amor. ¿Dios muestra su amor en qué? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que estando nosotros en el mal, Jesús se entregó por nosotros. No murió por el bueno Jesús, murió por los malos. Ya está claro. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que, si fuimos enemigos, igual fuimos reconciliados por la muerte de Jesús, mucho más seremos salvos si somos reconciliados. O sea, es como, te saqué del pozo del pecado en mi muerte, te dice Jesús. Pero en mi resurrección te di una vida nueva, una vida de salvación. Entonces es el paquete completo. O sea, si por su muerte fuimos reconciliados, mucho más seremos salvos. O sea, de no volver otra vez a la misma situación. Sí, mucho más seremos salvos de volver otra vez por la vida de Jesús. Por la vida, está. Porque si yo no está. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que nos gloriamos en Dios, ¿no? Por el Señor Jesucristo, porque hicimos esta reconciliación. No. Porque Él, a ver, lee de nuevo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gozamos de haber sido reconciliados con Dios por la manifestación de Dios a modo de Hijo. Dios mismo, en la manifestación de Hijo, nos reconcilió consigo mismo. Y todo se solucionó. Y nos gloriamos en eso. Ya está porque ya se entendió. Sí, porque si no vos seguís hasta mañana hablando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está hablando de el paralelismo que hay entre Adán y Cristo, ¿no? Sí, ¿Lo entendés, no? sí. En Adán era como nosotros, Adán. Primero no. Primero, ¿qué era Adán? ¿Adán era un pecador? No, ¿Adán era perfecto? no. ¿Era perfecto? Era perfecto, sí. Antes sí. Entonces, siendo perfecto y no teniendo inclinación al mal, Adán desobedeció. Y ahí se consolidó en pecador y nos hizo a todos con él pecadores. También. Que si bien no es que nacemos pecadores, tenemos la naturaleza. La naturaleza, está. Jesús era como Adán. Como Adán. Jesús no nació de relaciones sociales comunes, fue un nacimiento milagroso. Jesús era como Adán era pecador. No. Como Adán. Adán en el inicio, ¿qué era? Con P. Termina sé. no. No sé. Lo dijiste hoy, mamá. Bueno, no me acuerdo. Adán en el inicio, si no era pecador. No era. Entonces, ¿qué era Adán? ¿Adán era? No tenía inclinación al mal. No. ¿Lo creó Dios? Lo creó, sí. ¿Tenía algún defecto Adán? No. Entonces, ¿Adán era? Perfecto. Perfecto. Y Jesús fue concebido de forma milagrosa porque Jesús también tenía que ser igual que Adán. Pero no pecar. Perfecto. 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 Pero el haber sido perfecto sí. no evitó que Adán desobedezca. Siendo perfecto y todo, Adán desobedeció. Y eso que no estaba rodeado de una sociedad pecadora y un imperio pecador y toda como Jesús, que sí tuvo que vivir. Adán estaba en el huerto de resguardado, igual desobedeció. Pero Jesús, rodeado de culturas pecadoras, de gente pecadora, Jesús no desobedeció. No. Entonces, Jesús es el postrer Adán, dice la Biblia. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, no, pero lee lo anterior, te salteaste algo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que en Adán todos fuimos hechos con una inclinación al pecado y al final siempre pecadores. ¿Pero qué dice? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y qué más dice? Seguí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Muy bien. Dios tuvo que dar. Recordemos, no es la ley lo que nos salva, sino la fe. La fe. ¿Abraham tenía la ley mosaica? No. Porque vivió. Abraham es el antecesor, es el generaciones antes de Moisés. Sí. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, todos fueron de la promesa y vivieron para Dios según qué. ¿Había ley? No. No. ¿Vivieron según qué? La fe. Según la fe. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesús. Eso. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. ¿Está? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Sí. ¿Quién es ese que transgredió y nos jodió a todos? Adán. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Eso. O sea que
fue todo que nos salvamos por la gracia de Jesucristo. Que se obtuvo viviendo acá en el planeta Tierra. Porque, como te decía, en el cielo se solucionó rápido la cosa. El arcángel más grande, Lucifer, se rebeló. En el cielo hubo un amotinamiento, desobediencia. Y esos millones de ángeles, la tercera parte de los ángeles, cayeron, los tiraron abajo. Bueno, está. En el cielo reina la justicia de Dios. Pero para que nos venga la justicia y la justicia de Dios y la justicia de Dios no nos destruya, tuvo que manifestarse la gracia en la vida de Jesús. En la vida de Jesús. Que es misericordia. Porque una parte hablamos hoy. La justicia de Dios no está desligada de la misericordia. Dios es muy misericordioso. Entonces, trajo el reino de los cielos a la tierra, pero de la forma más humilde posible para salvar a los hombres. No trajo el reino de los cielos a la tierra a modo de poder conquistador, como lo hubiesen hecho los romanos, a los más débiles. Lo trajo a la forma más humilde que Jesús. Entonces, Jesús trae... ¿Y qué decía Jesús en sus evangelios que te decía hoy yo que decía? El reino de los cielos se acerca. Bueno, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que este versículo habla del don. Del don, que es la gracia y que es el Espíritu Santo. Y el juicio vino por un solo pecado. ¿Cómo que dice ahí? A ver. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. O sea, todos fuimos hechos transgresores con una inclinación al pecado y pecadores por la desobediencia de uno. Por la desobediencia de uno. A Adán. Pero el don... Él vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero para que haya muchas transgresiones tuvo que venir entre medio la ley, que es la que censa qué tan pecadores somos. Porque nadie se salvó de transgredir la ley y transgredirla de verdad. Hablamos de David, uno de los hombres que más se dispuso a Dios, tal vez, en la cultura hebrea. Los más grandes son tres. Son tres, aunque para mí deberían ser cuatro, pero son tres. No, de verdad, son tres. Abraham, Moisés y David. Y para mí también Elías, ¿no? Pero todos ellos igual pecaron. Sí. Sabemos las cosas terribles, aborrecibles que hizo David. O sea que la ley nadie se salvó. Por eso fue dada la ley. Para que veamos la necesidad de nuestro Redentor, ¿no? Para medir el pecado del mundo. Y Dios trae, aparte de la ley, trae la gracia de Dios manifestada. Bueno, ¿cómo leíste entonces? Léelo nuevo. Léelo nuevo, porque con el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por eso fue necesaria la ley, para ver que veamos las muchas transgresiones. Pero hay justificación. ¿En quién es la justificación? ¿Qué nos justifica? Jesucristo. La fe en Jesucristo. La fe. Sí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muy, está clarísimo. ¿Sí? Seguimos. Sí. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que aquí, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero por otro lado, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que la justificación de vida está ofrecida a solamente
a los de la iglesia santos que se digan, ¿a quién le ofrece Jesús esa justificación de vida? Todos. A todos. Hay que agarrarla, ¿no? Claro. Bueno, porque así como por la desobediencia de un hombre... Ah, no, ya la leí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien. Está clarísimo eso, ¿no? Eso está clarito. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que la gracia nos termina siendo justos, si bien no lo somos. Pero la gracia es un paquete invisible de favores a la humanidad, en conjunto e individual. Es un paquete invisible que en el ejercicio de esa gracia de traer a nuestra vida y al corazón y a la reflexión profunda tarea a Jesucristo, en ese ejercicio y en la oración, en la lectura de la palabra, en la reflexión de la Biblia y todo, en ese ejercicio y en la comunión con otros hermanos, que es importante, en ese ejercicio llegamos sin saber cómo a ser justos. Pero no sabemos cómo. No sabemos cómo. Está. ¿Mm? Ya está. Aunque nadie es justificado por sus méritos. No. Porque ese proceso del que hablamos es mérito de quién. Es ejercitarnos en la fe como fue ejercitado Abraham en la fe. Y creyó en esperanza contra esperanza y todo eso lo que es. Ese ejercicio de y hasta que creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Ese ejercicio fue mérito de Abraham. No, fue mérito de Jesucristo. Fue mérito del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Es todo, entonces, por Dios. Está. Bueno, como siempre, esperamos que les sirva esta lectura. estas reflexiones. Bendiciones. Bendiciones. Y disculpen si tuvimos errores.